Hola Deca, programa número 8. ¿Qué tenemos para hoy como tema central? Cruz Alta, un pueblo muy antiguo. Y tenemos una invitada para desarrollar el tema, Adriana Fraticelli. Las recomendaciones bibliográficas. A cargo de la invitada, obviamente, sobre la historia de Cruz Alta. Y tenemos noticias del ayer. De Diarios de Rosario del año 1864. Bienvenidos a Caminos y Pueblos. Hola Diego, ¿cómo te va? ¿Qué tal Deca? ¿Cómo estás? Contento por otra semanita más, con un contenido que ya algo dijimos y que se ve muy interesante. Simplemente recordarle a la gente que el programa tiene su base en el sitio web caminosypueblos.com.ar, ¿no? Con toda la historia del sudeste cordobés y sudoeste santafesino. ¿Digo bien, Deca? Sí, o la región centro en lo que es Córdoba y Santa Fe, por ahí somos un poquito más abarcativos. Perfecto. Ya les voy a dar más adelante las redes sociales por donde nos pueden seguir, porque vamos a mostrar mucho de lo que estuvimos haciendo tiempo atrás en referencia a este tema. Pero el tema en cuestión y el tema central es... Cruz Alta, un pueblo muy antiguo. Y un pueblo que está por cumplir años dentro de poquito, ya vamos a ver esos detalles, pero para charlar sobre él convocamos a una historiadora. Sí, Adriana Fraticelli, cruzalteña, profesora y licenciada en Historia, docente jubilada con ejercicio en educación secundaria y terciaria. Una charla muy interesante que yo ya tuve oportunidad de escuchar porque la grabamos hace un ratito, pero la vamos a ir compartiendo de apartes para ir sumando algo de material. ¿Te parece que empecemos? Vamos, empezamos con los orígenes de Cruz Alta. Hola Diego, hola Héctor, realmente es un gusto que me hayan convocado en esta ocasión, especialmente en esta fecha en que estamos tan cerca del 25 de febrero, día muy significativo para los cruzalteños porque es el aniversario de nuestro pueblo. Es una ocasión importante para conocer parte de nuestro pasado y por el otro lado para digamos, contar las vivencias de nuestro pueblo que están tan relacionadas con la parte regional, que es lo que ustedes hacen. Así que, bueno, muy agradecida y además muy agradecida también a la Secretaría de Cultura de Cruz Alta, a Flavia y a Emiliano, porque, bueno, me prestan el espacio y hacen el soporte técnico que es tan necesario para establecer esta comunicación. Para hablar de los orígenes de Cruz Alta tenemos que remontarnos a los pueblos originarios que estuvieron por esta zona. Sabemos que esos pueblos originarios son los que están agrupados comúnmente con el nombre de pampas. Eran pueblos nómades, cazadores, recolectores, que no formaron poblados permanentes. Quedaron cantidades de vestigios de su presencia, mucho material lítico, que se compone de piedras de boleadoras, morteros, manos de morteros, algunas puntas de flechas, como digo, todos testimonios de su paso por el lugar. Entendemos que han tenido, digamos, recorridos periódicos que iban hasta la zona de la sierra. Únicamente así se explica la presencia de piedras que tienen que haber traído de allí, ya que, como sabemos, en este lugar no hay piedra en estado natural. Así que podemos decir que fueron los primeros, no pobladores estables, pero los primeros que estuvieron por la zona. Muy interesante el aporte de Adriana, Deca, algo que me llama la atención porque no todos los historiadores que trabajaron y participaron de nuestros proyectos han desarrollado, que es la presencia de los pueblos originarios. Sí, y los hallazgos que han estado encontrando ahí, que se encuentran en casi toda la cuenca de lo que es el Carcarañá y el río Tercero, vuelta a la Mochita, ¿no? En muchos casos, inclusive cuando nosotros hicimos esta revista, Perfecto. que es sobre la línea del ferrocarril, que es la ruta 6 entre la provincia de Córdoba y la ruta 92 en la provincia de Santa Fe, porque habíamos arrancado en San José de la Esquina y llegamos hasta Cayuqueo. Marta Montivero, que ya estuvo participando en nuestro programa, se había introducido al tema justamente con ahí donde está, esa, justamente, Nidia Saba, sobre el material lítico que ellos tienen. Y estuvo hablando de las primeras comunidades aborígenes que también estuvieron en esa zona, porque era una zona de lagunas y de lagunas de agua dulce. Perfecto.
Muy interesante, es un tema que en algún momento podremos desarrollar, pero como en nuestra zona no existen asentamientos directos, hay poco material al respecto. Por ahí cuando visitemos otra parte de Córdoba, quizás... Sí, ahí lo vamos a encontrar seguro. Claro. ¿Te parece que continuemos? Sí, por favor, ¿con qué venimos? Y continuamos con los primeros europeos que van a estar ingresando en lo que es el territorio de la República Argentina. Y van a estar ingresando por aquí, siguiendo lo que es el río Carcarañá. Posteriormente, cuando se da la conquista y la colonización de lo que fue el Río de la Plata, pasan por aquí 2 expediciones. Una de ellas, la de Francisco César, que remonta el río Carcarañá aguas arriba en búsqueda de la ciudad, la mítica ciudad de los Césares. Unos años después, y proveniente de la corriente colonizadora del norte, viniendo desde Tucumán, bordea el río Carcarañá, Diego de Rojas, buscando una salida que conecte toda esa zona del norte con el océano Atlántico. Esas 2 expediciones son las que consideramos que fueron los primeros hombres blancos, entre comillas, que circularon por el lugar. Más adelante pasa por la zona Alonso de la Cámara. Este señor era un funcionario que venía desde Buenos Aires con documentación importante para llegar a Córdoba, es herido y se refugia en uno de los montecillos que había, un monte de Chañar, que se le llamaban islas o isletas. A partir de ese momento entonces se empezó a conocer esta zona como Islas de Cámara o Dormida de las Islas de Cámara. O sea que fue uno de los primeros nombres que recibe nuestra zona y podemos decir nuestro pueblo. Más adelante pasa también un funcionario que era Martín de Salvatierra. Dicen que encuentra una muerte acá sin razones muy aparentes y bueno, coincide con que 30 años después pasa su hijo Alonso de Salvatierra y fallece en el mismo lugar. Como consecuencia, digamos, y como señal de luto, ¿no es cierto?, y de respeto, cuentan que se estableció una cruz de determinada altura y al lugar entonces se lo empezó a llamar la Cruz Alta. Hubo otras teorías acerca del nombre de Cruz Alta, también se lo llamó esquina de la Cruz Alta, en algunos mapas figura como esquina de la Cruz Alta. Esquina se le llamaba así a la vuelta que daba el río, un recodo que tenía el río, a modo obviamente de esquina, y por eso el nombre. Sea como fuere, lo que sabemos es que debe haber habido una cruz emplazada en un lugar elevado y que los viajeros que circulaban por lo que ya era el camino real veían esa cruz de lejos y entonces se ve que le decían ahí está la Cruz Alta y ese es el origen que presumimos del nombre de Cruz Alta, con el artículo delante, la Cruz Alta. Seguimos avanzando en el relato de Adriana con datos muy interesantes, pero siempre yo voy interrumpiendo porque me hace falta algunas datas a las que me acostumbraste, que es la cuestión geográfica. Quiero ver y mostrar un poco las imágenes que nos permite Google, la forma del río y la ubicación de Cruz Alta, bien en el límite de la provincia de Córdoba con Santa Fe. O sea, vamos a ver los Surgentes acá, Arteaga y San José de la Esquina del otro lado. Y me parece que vos tenés datos para complementar sobre el terreno y sobre la forma del río. Sí, es un río de llanura, muy de curvas y contracurvas. Y esas curvas y contracurvas son fundamentales para un tema que estuvimos charlando, que es la cría de mulas que se empieza a generar, o la cría de hacienda. Fíjate en esta gran curva que está acá, de donde es Cabeza de Tigre, hoy cerca de los Urgentes, y donde es Cruz Alta. Luego viene San José de la Esquina, ¿no? Pero fíjate la gran curva que describe el río, claro. Y acá es donde pasaba el camino real. Te queda un cerco totalmente natural, rodeado por el río, para criar lo que es ganado vacuno, ganado mular, o lo que sea, o ganado equino. ¿Se entiende? Entonces es muy interesante, y las primeras estancias que se van a estar instalando en esta zona son dedicadas a la ganadería.
Claro, un poco lo que charlábamos en el tema de las latas con Cristian, que era con el que la marca que tenía el ganado en esa época, que no debe haber existido nada de eso, simplemente una cuestión de protección, cómo acorralar el ganado, y el margen del río les brindaba un cerco especial. Natural, claro. Natural, y aparte con acceso al agua dulce, que es fundamental para la hacienda. Claro, porque Sí, si se te iba no había forma de reclamar, no No. sabía cuál era tuya y cuál era mía en esa época. No, por eso es muy fácil. Claro. Está bueno aclarar esto. Deca, ¿te parece que sigamos compartiendo algún fragmento de esta charla que tuviste con Adriana? Dale, vamos viendo cómo surge el poblado, lo que hoy es Cruz Alta, pero que en su momento va a estar asentándose a la vera de un camino. Las tierras en las que actualmente está asentada Cruz Alta fueron dadas en Mercedes de Reales a Ferreira de Aguiar, que era un señor de Córdoba. Ferreira de Aguiar en 1680 vende a Jacinto Piñero, que era un personaje de origen español que estaba viviendo en Córdoba, particularmente en la Altagracia. Por eso paga 200 reales. Unos años después, y es lo que a nosotros más nos ocupa, en 1690, Jacinto Piñero compra más tierras, en este caso las que originalmente habían sido de Ferreira de Aguiar, pero que en este momento eran de Diego Salguero y Cabrera. De esa manera, esto ocurre el 25 de febrero de 1690. Aquí les puedo mostrar una copia de la escritura que se hace sobre esos terrenos. Esa es la fecha que se toma, digamos, como inicio de nuestra localidad. Claro. La fecha, aunque estrictamente nos vinieron a poblar en ese momento, de todos modos es la fecha que tomamos como inicio de la localidad de Cruz Alta. Jacinto Piñero se había casado en 1667 con Micaela Romero, también de una familia española y que habían residido en La Rioja, y tenían 5 hijos. Ellos eran Antonio, Jacinto, Pedro, Manuel y Jacinta. Esos hijos ya eran grandes cuando el padre compra las tierras, incluso algunos ya estaban casados, y se entiende que 2 años después de la compra, o sea, en 1692, vienen a poblar este lugar, fundan una estancia que se dedica a la cría de mulas. Esa estancia, que seguramente se ha rodeado de otros ranchos y otros pobladores, fue creciendo y dando lugar a la población que después fue Cruz Alta, favorecida por estar a orillas del Camino Real, a orillas del río Carcarañá, que permitía en parte la defensa contra los ataques, le proveía de aguas y de determinados sustentos también, y así con el tiempo se transformó en una posta. Bien, te hago un aporte ahí, Adriana, como para redondear, 1690, estamos hablando 1690, 1700. Para esa época el Cerro Rico de Potosí estaba en su plenitud, estaba necesitando mulas, tejidos y ganado vacuno para las clases altas, fundamentalmente para alimentar. Eso se daba desde el interior, pero también desde el exterior o desde Buenos Aires y a través del contrabando, y el contrabando, aclaro, porque el puerto oficial, el puerto de la realeza, que del Virreinato del Río de la Plata, era el puerto de Callao, en el actual, ahí cerca de Lima, al lado de lo que hoy es Perú. Y por este camino se introducían, a través del contrabando, desde Buenos Aires se introducían los esclavos que venían de África, el tasajo que venía de Buenos Aires para alimentar a los esclavos, y también toda la mercadería que venía de Europa para las clases altas. Entonces, el camino empieza a ser cada vez más transitado. Sí, seguro. Este camino, por el otro lado, era el único camino que unía, y hasta el siglo XVIII en Cruz Alta se produjo la bifurcación de los caminos que venían desde Buenos Aires, y como te digo, se bifurcaban hacia Chile, hacia Paraguay y hacia el Alto Perú. Y lo que me decías de las mulas, sí, el comercio de las mulas era un comercio muy frecuente. Las mulas se criaban en estas zonas, en zonas circundantes también, obviamente, y después tenían como destino Salta, donde se las engordaba, y de allí pasaban hacia el Alto Perú, como vos decís, sobre todo para el trabajo de las minas de Potosí. Ahí tienen un monolito a orillas del río que recuerda todo esto, ¿no?
Bueno, justamente recordando y considerando a Jacinto Piñero como fundador de Cruz Alta, es que se erigió ese monolito que en forma de pirámide. La zona que lo rodea es una pequeña plazoleta, o sea, se llama Plazoleta Jacinto Piñero. Obviamente ahí está el monolito en forma de pirámide, como dije, donde están las placas que conmemoran los distintos aniversarios. Y además hay una avenida, que es la avenida Costanera, que se llama Jacinto Piñero. Bien. Esa avenida existía ya desde los años 40, pero el Consejo Deliberante en 1959 la designa como Avenida Jacinto Piñero. Es una manera de homenajear a este personaje que dio origen a Cruz Alta. Y quiero aclarar que quedan en la actualidad aún descendientes de la familia Piñero. De acá voy sumando algunas consultas que tienen que ver con la charla que venís realizando y que tienen que ver con algunas palabras que me suenan de otros historiadores, porque siempre mencionan que la tierra era la merced de tal persona. Y estaría bueno aclarar un poco qué significa el término merced. Merced que le otorga el rey a uno de sus vasallos, en este caso los que le servían en el ejército para ir avanzando, y es una donación como parte de pago. Esa donación eran tierras, que es lo que más valía en ese momento, que es donde te podías asentar en ese momento, ¿no? Claro. Entonces, las primeras merced que se van a estar otorgando en lo que es nuestra provincia, obviamente que son cercanas al río Primero y el Segundo, y luego las del río Tercero. Cuando hablamos de una merced, estamos hablando de una porción de tierra de entre 40 y 50 mil hectáreas. Ah, importante. Sí, sí. Recordemos que en ese momento el valor de la tierra no es el mismo que tiene hoy ni ha sido. No, claro. Ya descubrimos por dónde llega el europeo a estas tierras, cómo se fue formando la población, pero viene un segmento de la entrevista que también es muy interesante, ¿no? Mira, estos primeros asentamientos que se dan sobre el Tercero, ya muy alejados de los centros realmente poblados, entonces la cuestión espiritual, la cuestión de la capillita era fundamental, la cuestión de juntarse para el rezo era fundamental. Lo mismo que también en una segunda etapa o posteriormente, la cuestión del cerco, de cercar, de la protección, del fuerte, contra cualquier peligro externo. Claro, la defensa. La fe y la defensa. La fe y la defensa. Bueno, vamos a escuchar qué nos cuenta Adriana. Dale. Lo que querría destacar es que, bueno, en Cruz Alta se ve que hubo mucho espíritu piadoso. Ya en 1700 había una pequeña capilla. En esa capilla, que no podemos determinar cuál fue su ubicación, en esa capilla había una imagen de la Inmaculada Concepción que había sido de Antonio Piñero, como dije, era el hijo mayor de Jacinto Piñero. Esa imagen de la Inmaculada Concepción cambia, se le agrega un niño y se transforma en la Virgen del Rosario, especialmente venerada por nosotros. Quiero aclarar que la veneración de la Virgen del Rosario tenía mucha difusión en esa época, sobre todo después de la batalla de Lepanto, porque se consideraba que era la protectora de los caminantes y de los viajeros. Y obviamente sabemos que eran muy difíciles las travesías en ese momento y entonces seguramente habrán confiado en esta Virgen del Rosario, protectora de ellos, de tener un buen viaje y una buena estadía, digamos, también aquí en el lugar, sin peligrar, digamos, de los ataques de los indios, ¿no? En 1726, bueno, Cruz Alta, que era una posta en ese momento y que ya tenía unas cuantas familias viviendo, se convierte en fuerte. Entonces, en ese momento, Anglés es el que instala el fuerte, digamos, como una manera de darle una protección especial a los que vivían aquí y a los viajeros. No aclaré, pero obviamente en ese momento las edificaciones, el rancherío, estaba rodeado de un cerco de tunas. Esos cercos de tunas eran, digamos, una especie de barrera para protegerse sobre todo de las flechas, digamos, que podían llegar a tirar los atacantes, que en este momento eran esos grupos naturales que se habían visto como desalojados cuando se empieza a instalar el grupo de descendientes de españoles en esta zona.
pero los ataques eran frecuentes. La vida se ve que era sumamente difícil por distintas penurias, había por allí escasez de elementos, de alimentos, de ropa, la guarnición armada no tenía, valga la redundancia, las armas suficientes, en algunos momentos hubo plagas, bueno, pero los ataques que se iban multiplicando hizo que en Cruz Alta tuviera que despoblarse en determinadas oportunidades. Cuando se daban otra vez las condiciones, volvían a instalarse en el sitio. Hasta que en 1757 Matías Anglés instala una dotación fortificada y a partir de ese momento es como que se da un resurgimiento de la población. Ya se mantiene de manera estable y puede ir, digamos, adecuándose a los nuevos tiempos, digamos, con los recursos económicos un poco más abundantes. Bueno, Deca, mucho de lo que nos cuenta Adriana me hace recordar las visitas que tuvimos a Cruz Alta, muchas, incluso en la red social, que nos pueden seguir en Facebook. Te voy a compartirte y compartir con la gente un álbum fotográfico de lo que fue esa visita, donde nos atendió Flavia Pesci, la secretaria de Cultura. El cementerio, que antes se mencionaba, el antiguo cementerio de Cruz Alta. Un poco hicimos la recorrida por la plazoleta Jacinto Piñero. Ahí está. Toda la que era la costanera del río. En este sector la municipalidad actualmente está renovando toda el área, incluso la charla que tuvimos con el intendente vimos que estaban haciéndose unos baños nuevos para el sector, después de alguna inundación que ha dejado muy mal hace muchos años atrás a Cruz Alta. Varias inundaciones. Claro. Y acá recorríamos el espacio en donde estaba el antiguo mangrullo y un puentecito, ¿no? Sobre el arroyo de las Mojarras. Exacto. Claro, perfectamente, fíjate. Y miremos, el antiguo camino real o el camino de las postas o el camino de las mensajerías que viene desde Santa Fe, en este caso ingresa desde San José de la Esquina a la provincia de Córdoba, atravesando el arroyo de las Mojarras. Aquí arriba también vemos el arroyo de las Tortugas. Atraviesa el arroyo de las Mojarras como... Por supuesto, como ves ahí en las imágenes, como estamos viendo también en las imágenes, es de mucho menor caudal que lo que es el Carcarañá. Entonces es mucho más simple atravesar este arroyo, que en muchas partes del año está casi seco, o aunque en algunas partes del año puede llegar a estar rebalsado o puede llegar a estar muy caudaloso. Lo mismo continúa siempre el camino por la costa sur del Carcarañá, y cuando llega a lo que hoy es Saladillo y lo que era la posta del Saladillo en ese momento, también atraviesa el río Cuarto y nunca el río Tercero, claro, porque también es mucho menos caudaloso. Exacto. O sea, en algún otro programa veremos en dónde era el paso más fácil, o el paso que elegía en ese momento para cruzar el río, ¿no? Claro, por algo se elegía ese sitio y no otro. Claro, claro. Bueno, por gentileza también de Adriana, tenemos una foto de lo que era el mangrullo, que hoy ya no está, pero que lo estamos compartiendo en imágenes. Momentos en donde se ve claramente que había una inundación importante y cómo varía el caudal de esos arroyos, ¿no? Recuerdo la época del año y las tormentas. Y se ve un pequeño puente también en Claro, claro, que es el mismo del cual descubrimos algunos rastros en la última visita. Bueno, la charla con Adriana continúa, pero tenemos pautado estar cerrándolo cuando Cruz Alta se convierte en villa. Eso es lo que les va a estar contando ella ahora. En 1864, Cruz Alta se convirtió en villa. A partir de ahí es cuando empieza, digamos, una nueva etapa, que obviamente no es para tratar en este momento, pero bueno, empieza una nueva etapa en la vida de Cruz Alta, que ya estaríamos prácticamente entrando en la época de la colonia y de la Revolución de Mayo. Bien, entonces, ya que hablamos de etapas, el monumento que está al ingreso de la localidad marca distintas etapas. ¿Nos podrías estar explicando algo al respecto? En el monumento que está en la entrada, que es un monumento que apreciamos todos mucho y que es como, digamos, como que recibe al que entra a Cruz Alta y marca un poco los distintos estereotipos que hubo en la localidad. Está en el indio, como llamábamos antiguamente, digamos, uno de los
habitantes de los pueblos originarios, que como dije antes, en esta zona solamente transitaron, estuvieron, usaron los recursos que podían. Y bueno, con la llegada de los españoles o de los descendientes de los españoles, fue quedando relegado y ya el protagonismo fue de otra manera, fue de manera violenta, irrumpiendo violentamente sobre las poblaciones recién establecidas. Eso es, digamos, el indio. El que sigue es la imagen de un conquistador español. Yo quiero destacar que como conquistadores españoles por aquí pasaron. Yo no tengo registro que hayan estado, que vivieron en Cruz Alta, conquistadores españoles. Sí, alguna gente española, pero los pobladores que en general se establecieron fueron hijos de españoles. De todos modos, creo que la impronta que dejaron los conquistadores españoles se hizo sentir en todo el territorio y bueno, Cruz Alta no es uno de ellos. Pero estaríamos hablando más de criollo que de españoles, no sé si coincidís. Yo entiendo que sí, yo entiendo que era elemento criollo, eran familias de sangre española establecidas en América desde tiempo y bueno, y después desde Cruz Alta. Como los Piñeros. Es como los Piñeros que habían sido de familia española, pero habían nacido en este territorio y bueno, como digo, conservaban la sangre española, las costumbres españolas, pero no eran conquistadores españoles, según mi criterio, los que estuvieron aquí en esta zona. El que sigue es el gaucho, también, digamos, una de las imágenes más características de nuestro país y de nuestra zona también. El gaucho que en esta región entiendo que tiene que haber sido el que se conchavaba en las grandes estancias. Era el que se dedicaba sobre todo a la ganadería, en aquella época en que el ganado se cazaba, que no existían los alambrados, por eso mismo era diestro en el uso del caballo, del lazo, de la boleadora, y bueno, que como digo, formó un grupo muy especial dentro de toda nuestra zona, bueno, y es especialmente apreciado como símbolo de la argentinidad. Por último, el inmigrante. Ya con la etapa del inmigrante es una etapa la más cercana a nuestro tiempo. Al llegar los inmigrantes en la época de la colonización agrícola, se estableció la colonia Juárez Selman, repartió los terrenos, digamos, vendió los terrenos, esos terrenos se pusieron en producción, todo esto ayudado por la ley de inmigración y la llegada del ferrocarril, y a partir de allí entonces la zona queda incorporada a un nuevo modelo económico, que es el modelo agroexportador, que es el que estaba vigente en esos años. Bueno, a partir de ese momento, Cruz Alta tuvo un despegue muy importante. Pero al respecto del monumento, quiero decir que no fueron, digamos, elementos aislados y estancos unos de otros. Yo creo que se han relacionado a veces más pacíficamente que otras, en acuerdos tácitos, otras veces en enfrentamientos, pero que han convivido todos ellos, en determinados periodos al menos, han convivido unos con otros, y bueno, y también han ido adecuándose a una nueva realidad, a una nueva forma de trabajar, y en definitiva también destacar que todos ellos, en el lugar en que los roles que desempeñaron, en el lugar en que tuvieron, corroboraron para hacer de Cruz Alta lo que actualmente es. Cada uno aportó y cada uno tiene que ser reconocido como una parte de nuestro pasado, el que tanto valoramos. Bueno, muchísimo material nuevo, grandes aportes. Está bueno esto de sumar nuevos historiadores para nosotros, porque cuando hicimos la revista originalmente todavía no lo conocíamos a ella. Entonces está bueno que se haya sumado este equipo. Y seguramente va a haber más charlas y más temas con los que desarrollar, ¿no? Es el compromiso que tenemos con Adriana. Exacto. Pero bueno, como invitada también le toca otro rol. Sí, y el compromiso de estar haciendo las recomendaciones bibliográficas también es. Bueno, como recomendación bibliográfica,
Este libro que se llama Álbum de Cruz Alta, que normalmente acá en Cruz Alta decimos el álbum de Tula, es un álbum que prácticamente es una reliquia, es una pieza de museo, está escrito en los años 30, pero bueno, se compaginó hace unos 40 años y hay una cantidad de información que es muy curiosa, la forma en que está tratada, las fotos, bueno, es un hermoso libro para consultar. Lamentablemente no está reeditado por razones obvias, es muy antiguo, como digo, pero en la biblioteca municipal se puede encontrar una copia de él para quien quiera consultarlo. Sigo con otro. Es un folletín, se llama Cruz Alta, Aldea Histórica, que está escrito por la señora Gladys Sánchez de Ferroni, donde hace un resumen muy pormenorizado de los primeros tiempos de Cruz Alta. Este otro, que se llama Cruz Alta, los 3 siglos de historia, que es de Estela Barbero, es también un libro muy importante porque tiene una investigación documental, pero de muchísima relevancia. Ella indagó en los archivos y, bueno, volcó la información en este libro que es para una consulta realmente importantísimo. Y por último, digo último porque es el último que salió, que se llama Nuestro Cruz Alta, que es de Raúl Ruggeri, y que también hace una investigación no solo de los tiempos más antiguos, llega más a la actualidad, y creo que toca un poco más los temas sociales y económicos. Digamos, hay otro tipo de desarrollo, pero es muy útil para quien quiera consultar y saber un poco más de Cruz Alta. Ninguno de estos está a la venta, pero sí los ejemplares están en la biblioteca municipal, así que quien quiera consultarlos se puede llegar y, bueno, va a poder verlos allí. Deca, buenísimo esto de seguir sumando recomendaciones bibliográficas y que vengan de mano de invitados, lo cual nos abre a nosotros bastante la biblioteca. Hay un dato muy lindo que daba recién Adriana, que era dónde conseguir estos libros que no están a la venta, que son unas ediciones muy limitadas. Y yo recordé que visitamos también Cruz Alta para hacer la nota a los veteranos de Malvinas en otro tipo de producción que tenemos juntos, ¿no? Sí, que también hacemos, otro tema que trabajamos. Exacto. Y allí nos recibieron, nos permitieron y nos cedieron el lugar para hacer las entrevistas. Así que, ¿te acordás que estuvimos por ahí? La gente de la biblioteca nos recibió y nos brindó el lugar para que hiciéramos esas entrevistas, y en ese mismo lugar es donde se pueden conseguir los libros, ¿no? Otra de las cosas que tenemos pendiente en este programa y que se nos hizo costumbre son las noticias del ayer. Supongo que tendrás algo para contarnos hoy. Sí, ambas de 1864, que es la fecha cuando a Cruz Alta se la eleva a categoría de villa. Diario El Ferrocarril, 24 de enero de 1864. En cumplimiento del artículo 21 del reglamento vigente, se ordena que en el perentorio término de 15 días desde la fecha, todo peón, sirviente o sirvienta de la casa en la ciudad, presentarse en este departamento de policías, sacar su papeleta de conchavo en que se hará contar su ocupación y el patrón a que sirva. La papeleta se pagará por el patrón y costará £1 por todo el año. Rosario, enero 21 de 1864, José Niclison. Bueno, yo acá sigo con mi consulta por los términos y las palabras que me resultan extrañas, ¿no? Sí. Ayúdame con esto de conchavo. Conchavarse es estar fijo en un lugar, como lo aclara acá. Si no estabas conchavado, si no tenías un trabajo fijo, te podían llegar a mandar o a la frontera o a un trabajo forzado en otro lugar. Claro, el conchavo era el trabajo formal, digamos. Exactamente, pero que tenía que estar constatado por un patrón. Y la papeleta. Y la papeleta, que tenía que ser oficial también. Vale. Y si te trasladabas de un lado al otro, también tenías que llevar la papeleta. En el caso de los carreros, por ejemplo, que empleaban a gente, esa gente también tenía que llevar la papeleta de conchavo, de decir que estaba trabajando para él. Y la otorgaba el Estado, cualquiera fuera, el gobernador o quien. En este caso, la gente oficial, que es la policía. Claro. Bien, vamos con la segunda noticia. También del diario El Ferrocarril, del 28 de julio de 1864. Tropas a la carga.
Córdoba, Villanueva, Río Cuarto, Renga y demás puntos del tránsito. Las tropas de carretas de Tomás Montenegro y Celedonio Pérez están prontas a salir para dichos destinos. Tienen excelentes boyadas. Para tratar, ocurran a sus consignatarios José Ferrer y compañía, calle del Puerto, número 20. Noticias que llegan del Rosario de esa época del año en donde se estaba transformando en Villa Cruz Alta. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque esas tropas de carreta van a estar pasando por el Camino del Sur. Porque si bien nosotros estuvimos trabajando el Camino de Gordillo, el Camino del Norte, ya recordemos que para 1864 Gordillo como empresario no estaba más. El camino seguía existiendo. Pero miremos, si podemos comparar en el mapa que tenemos aquí, A ver. si venimos desde el Rosario, en carreta tenemos que estar atravesando lo que es el Carcarañá. Si no estaba la balsa y el río estaba crecido, era muy difícil. Si continuamos por el camino que era de Gordillo, también teníamos que atravesar el arroyo de Tortugas. En ese caso, recordemos que había un puente que todavía estaba, pero que había que pagar un peaje. Y luego, si continuaba, tenía que cruzar para ir a lo que es Renca, Río Cuarto y todo lo demás, tenía que volver a cruzar el río Tercero, que lo podías cruzar en lo que era Fraile Muerto o Villa María. Pero en cambio, por el Camino del Sur, solamente atravesaba el arroyo de las Mojarras, que es muy chico, y después el arroyo Saladillo, que también es chico, y de ahí, ya fíjate que el camino se bifurcaba para lo que es Río Cuarto, para después también seguir, como dice acá, Renga y demás puntos del destino, ya sea para Cuyo, para San Luis. Y si no, podía seguir para Villanueva, a través de Fraile Muerto, pero siempre del lado sur del río Carcarañá. Bueno, sumamente fructífero el programa de hoy, muchas datas, muchos aportes. Nos queda agradecer a la gente que nos acompaña siempre y que nos permite realizar este tipo de propuestas, la gente del estudio Volati y algunos otros amigos que se están acercando para continuar con el apoyo. Les queremos pedir que se suscriban al canal, que hagan algún tipo de comentario, que periódicamente lo estamos viendo y algún aporte. Siempre viene bien que alguien nos sume datos e investigación o que propongan algún tipo de tema, ¿no? Sí, y como siempre, esperamos de parte nuestra que los temas que proponemos sean de su agrado, que sean entretenidos, que sean ilustrativos y que nos ayuden a comprender un poco más nuestra historia. Así que gracias por estar, gracias por acompañarnos y gracias si nos siguen viendo también. Hasta la próxima. Hasta la próxima.